Hola, nuevamente, Dios te bendiga mucho. Su gracia continúe con nosotros. Y hoy quiero leerte un pasaje en 1 de Samuel capítulo 8, porque es bueno que a veces nos veamos en el espejo de la palabra, de lo tercos que somos al pedir. No sabemos pedir, pedimos mal. Y lo dice en el libro de Santiago, que no sabemos pedir porque pedimos para nuestros propios deseos. Y a veces concentrados en nuestros deseos y en nuestra terquedad del deseo que tenemos, entonces pedimos mal. Y mira lo que dice en 1 de Samuel capítulo 8. Dice, y se titula Israel pide rey. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Es decir, estos hijos salieron muy diferentes a su papá, que fue Samuel, un caudillo y un profeta escogido de Dios, que anduvo bien en su trabajo. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Recuérdate que en ese momento quien realmente los gobernaba era Dios. Es decir, Dios era que hablaba y dirigía al pueblo directamente a través de sus profetas, en este caso del profeta Samuel, y se hacía lo que Dios decía. Pero ellos, como dice aquí el Señor, le dijo a Samuel, no, no es contra ti que están, es contra mí. Me están desechando a mí, no es a ti que te están desechando. Es decir, que ellos prefieren que lo gobierne otro y no que lo gobierne yo. Eso es lo que ellos están diciendo, porque queremos un rey, porque las otras naciones tienen un rey, así que ponnos un rey. Entonces, sigue diciendo, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y ahí comienza una lista de cosas que el Señor le dice a Samuel que hará el rey que él ponga con ellos. Es decir, no es lo mismo ser gobernado por Dios, el Dios amoroso, todo misericordioso, compasivo y justo, que ser gobernado por un rey, por un hombre. Es decir, el Dios iba a buscar a ese hombre. Así fue que fue elegido Saúl. Dios lo iba a buscar. Pero, y hay alguien que pueda comportarse como Dios. Hay un hombre, aunque sea Dios que lo elija, que pueda comportarse o pueda sustituir a Dios. Sin embargo, el pueblo pidió rey. Y ahí hay una lista de cosas, de todo lo que ese rey iba a hacer con ellos, contrario a sus deseos. ¿Entiendes? Contrario a los deseos que ellos querían. Ellos querían un rey, pero no se acordaron cuando lo pidieron. Que ese rey iba a hacer cosas contrarias y le iba a quitar cosas contrarias a lo que ellos mismos querían y deseaban. Te insto a que leas el capítulo 8 de Primera de Samuel para que tú veas el listado de todo lo que ese rey iba a hacer, porque eso es lo que hacen los reyes. Si ese rey que ellos estaban pidiendo iba a hacer lo que hacen los reyes, iba a abusar del pueblo, iba a hacer cosas que ellos mismos no le iba a gustar. Pero ellos decidieron decir que ellos no querían seguir siendo gobernados por Dios. No era a Samuel que estaban desechando, era a Dios, como le dice el Señor aquí. Y ellos decidieron que eso era lo que querían, un rey. Entonces, por eso te digo
que nosotros tenemos que aprender a ver cómo pedimos y cómo caminamos en la vida cristiana. Porque en este caso, ellos estaban desechando a Dios porque no querían seguir en ese tipo de camino, en ese tipo de gobierno dirigidos por Dios, que era lo bueno, porque lo que Dios quiere es lo bueno para nosotros y para el pueblo. Pero ellos lo desecharon. Pero muchas veces en nuestras vidas, en nuestros caminos, Dios nos advierte lo que va a suceder, lo que no va a pasar, y nosotros no hacemos caso. En este momento, en este pasaje, el Señor les advirtió. Les dijo, mira, yo le voy a dar un rey, pero adviértele lo que le va a pasar. Y eso pasa muchas veces con nuestras peticiones y con nuestra conducta en el diario vivir. Que nuestras peticiones van mal, pero nuestro caminar también está mal. Y Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, de alguna forma, de alguna manera, nos hace saber eso que está mal y hacia dónde nos está llevando eso. Porque nos lo hace saber, porque es que Él es amoroso. Él no se va a quedar callado cuando ve que un hijo de Él va por mal camino. De alguna forma nos los hace saber. Y muchas veces hemos recibido esa alerta de Dios, esa planeación total sobre la mesa, y nos pone las cosas sobre la mesa y nos dice, mira, si tú haces esto no va a pasar eso y eso. Y nosotros endurecemos nuestro corazón y por nuestra terquedad, entonces el Señor nos deja a nuestra suerte. Y yo quiero leerte lo que dice en el libro de Romanos, para que tú veas que es así como te digo. En Romanos capítulo 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, sino que todo lo contrario, se envanecieron, creyeron que sus razonamientos eran mejores que los de Dios, y su necio corazón pensaba mejor que Dios. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, privando en sabio, lo que resultaron fue ser necio. Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de Dios corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Es decir, ya que tú no quieres recibir la alerta que yo estoy dando, la explicación amorosa que yo te estoy ofreciendo, entonces dice que los entregó el mismo Señor. Sus corazones le fue entenebrecido y los entregó a la inmundicia y los dejó al ritmo de sus concupiscencias. Porque, ¿qué es lo que dice la palabra? Que de nuestro propio corazón somos seducidos, ¿entiendes? Y que de nuestra propia concupiscencia nosotros parimos el pecado. Entonces, ¿el Señor qué hace? Si yo te estoy ayudando, si yo te estoy dando la exhortación para librarte de que ese camino tú sigas por ahí, y tú no quieres por tu necedad y por tu terquedad, entonces dice que los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pero no solamente sus propios cuerpos, sino muchísimas cosas que vienen como consecuencia de eso. Y en el versículo 28 dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y por ahí sigue la lista larguísima. ¿Me entiende? Dios quiere hacernos el bien. Dios quería hacer el bien. Dios quería seguir con el pueblo, dándole sus lineamientos y su conducta y dirigiéndolo. Pero ellos decidieron pedir un rey. Ellos querían un rey. Ellos dijeron, no, queremos ser iguales a todas las naciones. Y entonces, Dios, respetuoso,
de ese libre albedrío que Él nos dio, ¿verdad? Respetuoso de ese libre albedrío, dice, no, Samuel, está bien, no te apures, no te sientas así, que no es a ti que te están desechando, es a mí, porque no quieren ir, a pesar de todo lo que ellos saben que yo he hecho con ellos, cómo los saqué de Egipto y cómo yo he sido con ellos y le he cubierto todas sus necesidades. Ellos dicen que quieren un rey, que no quieren seguir conmigo. Pues está bien, yo le voy a dar un rey, pero adviértele antes de yo entregárselo lo que le va a pasar y lo que van a hacer ese rey. Ese rey va a ser igual que muchos otros, porque si bien es cierto que el que le dio hizo cosas buenas, también sabemos que nunca ningún rey se va a comportar como el Dios al que nosotros servimos. Y lo mismo dice, y el Señor lo dice en el mismo salmista, en el Salmo 81, los versículos 11 y 12, mira, dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, en la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Los dejé, los solté a la dureza de su corazón. ¿Entiendes? Dios lo hace, nos suelta la dureza de nuestro corazón. Oh, pero si te estoy advirtiendo, te he dado una señal, dos señales, te senté en la mesa, te planteé lo que te iba a pasar. Y todavía tu corazón está endurecido, y todavía tu mente está terca, y todavía tú no te quieres llevar de mis consejos, pues te solté. Te va a descarrilar y te va a dar tropezones. Y entonces ya cuando te da el tropezón, entonces ahí venimos a llorar. Porque eso es lo que nos pasa. Que entonces cuando ya no da, después que el Señor nos advirtió y clarito nos dijo que no nos fuéramos por ese camino. Y nos pusimos de terco. Entonces aquí dice que Dios le mandó una mente entenebrecida y lo dejó a sus propios consejos. Dice aquí, a sus propios consejos. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Los solté, los dejé. ¿No me quieres escuchar? ¿Te quieres descarrilar? Es necesario que te tropieces y te des duro para entonces entender. Es lo que quiere decir esto. Es decir, pero mi amor, es necesario. Yo quiero evitarte la caída. Yo quiero evitarte el dolor. Yo quiero evitarte que te des contra la piedra y que tengas que entonces levantarte o cojo o manco o tuerto. Tanto físicamente muchas veces como con un corazón totalmente desbaratado por haber seguido mi propio consejo. Porque muchas veces hay muchos que la caída ha sido tan grande que es cierto que a veces se levantan de la caída o tuerto. El Señor le quitó un pie, le quitó una mano. En el accidente pasaron muchísimas cosas, pero muchas veces es el corazón. A veces no pasa físicamente, pero sucede, el corazón se destruye. A veces hasta con una mala relación que Dios te estaba diciendo, no te metas en esa relación que no te conviene, pero te metiste por la dureza de tu corazón y esa relación lo que te trajo fue destrucción total. Y ahora tienes un corazón totalmente destruido, dañado, entristecido de tantas heridas que te produjo lo que Dios tantas veces te dijo que quería evitarte. Y eso hizo el pueblo de Israel. Por eso te titula Israel pide rey. Pidieron un rey y desecharon lo que Dios le daba. Nosotros en nuestras vidas lo hacemos muchas veces. Dios nos está ofreciendo algo bueno y nosotros lo desechamos y cogemos lo que no conviene. Por la dureza de nuestro corazón. Por la dureza de nuestra mente. Pero dice aquí que el Señor nos deja. Nos deja. Y hay muchos que después que Dios dice, bueno, te solté, si tú no quieres escuchar, algunos, unos cuantos, retroceden y echan para atrás. Pero hay muchos que no, que se le quedó el corazón y la mente entenebrecida. Cuando ya Dios está muy enojado y entonces lo que reciben es lo que dice aquí, una condenación eterna, para dejarlos a su suerte. Que no nos suceda así, que no seamos tan duros de corazón, que Dios quiera ayudarnos y nosotros no lo permitamos. Seamos más mansos.
no es solamente ser dependientes de Dios, es ser mansos. Porque a veces hacemos lujo de que somos propiedad de Dios. Hacemos lujo de que somos dependientes de Él. Y decimos que sí, que lo tomamos en cuenta en nuestras decisiones. Porque es cierto que oramos muchas veces por nuestras decisiones para tomarlo en cuenta. Pero ¿y cuántas veces nosotros, aún habiendo orado y tomándolo en cuenta en nuestras decisiones porque entendemos que debemos ser dependientes de Dios, nosotros nos fuimos por otro camino? Y yo te aseguro que muchas veces ese otro camino que cogimos, yo no te digo que hay una probabilidad de que posiblemente nos hayamos confundido. Te lo digo yo, porque yo he vivido muchas etapas en este camino. Es cierto que muchas veces nos hemos confundido, pero hay muchas veces que no, que fuimos tercos, que después que fuimos en oración y el Señor nos mostró lo que era, nosotros decidimos tomar otro camino. ¿Por qué? Porque no quisimos esperar el tiempo de Dios. ¿Entiendes? Sí, ya yo sé la respuesta que tengo de Dios. Ya yo fui donde Él y lo tomé en cuenta en mi decisión. Fui a los pies de Él y le dije, Señor, esto conviene. Y Dios me dio la respuesta. Pero muchas veces la respuesta venía con una espera. Y eso no me convenía. O yo no la quería. Y me endurecí en mi corazón y cogí antes de la fecha y del momento establecido por Dios por un camino que no era. Conscientemente, a conciencia. Ahora, otras veces fue que después que oré y vine a los pies del Señor y Él me dio la dirección, yo me confundí. Ahí muchas veces sucede, hay 1% de muchas veces confundirnos. Pero la vida cristiana me ha enseñado que cuando fue confusión, y no necedad, en el camino yo veo la misericordia de Dios. En el camino es como si me dijera, muchacha, no, eso fue lo que yo te dije, no fue eso, te está confundiendo. Yo sé que tú viniste de corazón sincero donde mí, pero te está confundiendo, no es por ahí. Pero voy y me meto por donde no es. Suerte a Dios que la calle era derecha y yo me metí por la calle izquierda, ¿me entiendes? La dirección de Dios era derecho hasta el final. Y yo cogí y en la próxima esquina doblé a la izquierda. Me confundí. Y cuando hay confusión, yo he visto la mano de Dios sacándome de eso. Sacándome de ese problema que yo hice por confusión. Porque Él sabía que la intención de mi corazón fue buscar su presencia y su dirección. Ahora, cuando fue terquedad, me dejó aquí, como hizo con el pueblo de Israel, a sus propios consejos, a la dirección de sus propios consejos, de ese corazón endurecido. Y me caí, y me topé con la piedra. Y después tuve que venir, ya con el dolor y la herida, otra vez a los pies de Cristo. Otra vez a los pies de Cristo, a ver cómo Él solucionaba lo que ya yo había hecho. Cómo solucionaba lo que ya yo había hecho por haber tenido el corazón endurecido. Yo no sé si tú tienes experiencias con Dios. Yo no sé si tú tienes experiencias buenas o malas. Yo tengo miles de experiencias buenas. De buenas con Dios, de su misericordia y su bondad. Ahora, yo tengo muchas experiencias tristes que me enseñan, que me han enseñado lo que es el corazón del hombre. Que lo que dice en Jeremías capítulo 17. Engañoso es el corazón más que todas las cosas del mundo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Solamente escudriño la mente y el corazón. Entonces, tengo muchas experiencias con Dios. Tengo muchas disciplinas de Dios en mi vida. Y tengo también mucho amor de Dios en mi vida. Mucha misericordia de Dios en mi vida. Por eso siempre, aunque Él me ha dado mi pela, yo vivo enamorada de Él. Te aseguro que me ha dado mis pelas. Y te aseguro que me ha cogido como un guayo y me he guayado muchísimo. Pero sigo enamorada de Él. ¿Sabe por qué? Porque me ha guardado. Porque me ha guardado. Porque así como ha visto muchas veces mi necedad y mi terquedad, muchas veces ha visto la sinceridad de mi corazón. Porque dice la Biblia que Él es que lo escudriña. Y la Biblia dice que el que camina con Él, por torpe que sea, no se extraviará.
por torpe que sea, no se extraviará. Es decir, que yo he sido torpe muchas veces en mi vida, muchas veces, pero como he caminado con Él, aún en mis debilidades, Él no me ha tenido que levantar muchas veces, levantarme muchas veces, para que yo no me estropee, no me extravíe. Y por eso sigo agarrada de Él, agarrada de mi papá Dios, de mi amado Dios, de mi amado Señor, de mi maravilloso Padre Celestial, que ese sí que no es mentiroso, no es mentiroso. Te puedo decir que no es mentiroso, Él es veraz, y que dice que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y yo sé que quizás como yo, hay mucha gente que puede dar testimonio de la fidelidad de Dios. Así que razona un poquito a la hora de pedir. Razona un poquito de lo que pedimos y del camino que escogemos muchas veces, llevándonos de nuestro propio consejo y no esperando el consejo de Dios. Dios te bendiga mucho.